examen físico objetivo. Como vimos, terminamos ya con el subjetivo, el que es por sensibilidad a la forma, que es la agudeza visual con los octotipos de Snellen y Yagher, y el campo visual. Sensibilidad luminosa, que vimos que era con el adaptómetro, el electroretinograma y la percepción de luz. Y la sensibilidad al color, que es con el test de Ishihara. Bien. Ahora, vamos al objetivo, que este es el que nosotros le vamos a hacer al paciente y vamos a descubrir todo lo que él tenga anatómico, estructural, que esté dañado, que esté ocasionando trastornos en su visión o en su estética, ¿verdad? Y como ya vimos y estudiamos todas las partes del globo ocular, ya vamos a saber que lo primero que vamos a examinar quiénes son los anexos oculares. Los anexos oculares que se examinan con luz directa a distancia. Para nosotros hacer el examen ocular utilizamos un instrumento. En la próxima clase se lo voy a traer, vamos a hacer un poquito de práctica de esto. Utilizamos un instrumento que se llama oftalmoscopio, que es ese que ustedes ven que tenemos los oftalmólogos, que es larguito así, tiene una lucecita, miramos por un pequeño orificio y por ahí hacemos la mayoría de las cosas del examen físico. Existen dos tipos, el oftalmoscopio directo, que es ese que parece un tubito así largo, y el indirecto, que es el que se pone en la cabeza, que tiene la fuente de luz y tiene una lupa para ver el fondo de ojo fundamentalmente, que tienen diferencias entre uno y el otro y que eso le voy a dejar de tarea para que busquen diferencias entre el oftalmoscopio directo y el indirecto. Busquen esas diferencias para que ustedes vean en qué es más útil uno y en qué es más útil el otro. Luego hacemos ese examen de los anexos oculares, que lo podemos hacer lo mismo con la luz del oftalmoscopio, pero si no tenemos oftalmoscopio, con la luz del celular, o de una linterna, o de una vela, cualquier luz. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es iluminar de forma directa la cara del paciente para poder ver si tiene pestañas, si tiene cejas, si tiene un párpado también, si tiene una herida, si tiene una cicatriz, si tiene un hematoma, lo que tenga. Ahí, a grandes rasgos, ¿verdad? Y luego pasamos al examen del segmento anterior. El segmento anterior ya no lo podemos ver con luz directa, porque si lo vemos así como una luz directa, vamos a perder mucha información. ¿Por qué? Porque acuérdense que el globo ocular tiene una forma, ¿verdad? Como una esfera, ¿verdad? Y si nosotros proyectamos, vamos a ver lo que está en el centro, pero lo que está por los lados, disculpen, no lo vemos, porque esa luz se nos pierde ahí, en esa posición que tiene el ojo. ¿Y con qué luz vemos el segmento anterior? Con luz oblicua. La misma luz esa de la linterna, pero en vez de proyectarla de frente, la proyectamos de ladito, para poder ver bien todas las estructuras. La proyectamos de un lado y la proyectamos del otro lado. Ahí vamos a poder ver la superficie de la córnea, si el paciente tiene una cámara amplia o estrecha, si tiene un cuerpo extraño impactado en la córnea. Todo eso nos lo va a permitir el examen del segmento anterior con iluminación oblicua. No se les puede olvidar eso. Anexos, iluminación directa. Y segmento anterior, iluminación oblicua. Y también se va a permitir ese examen mucho más profundo con un equipo que se llama lámpara de hendidura, que esa existe solamente en las consultas oftalmológicas, que es una lámpara, que vamos a ver más adelante, que tiene un vástago y proyecta una luz con un haz fino, que ese brazo se mueve y ponemos la luz en diferentes posiciones. Con eso es que examinamos el segmento anterior. Los medios refringentes, ¿cuáles eran? Que los vimos ahorita. La córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo. Los medios refringentes también los vamos a examinar con oftalmoscopia directa.
No es lo mismo iluminación directa que oftalmoscopia directa. Oftalmoscopia quiere decir que yo puse el oftalmoscopio en mi ojo y yo estoy mirando a través de ese orificio. Ahí estoy haciendo oftalmoscopia. Pero si yo no lo tengo en mi ojo y no estoy mirando por ese huequito, yo estoy haciendo iluminación, proyectándote la luz. Bien, esa es la diferencia. ¿Y por qué con oftalmoscopia? Porque para yo decir que los medios están transparentes, cuando yo mire así y yo le mire el centro pupilar al paciente, me tiene que reflejar una luz naranja. Como cuando nos hacemos una foto y nos sale esa luz naranja en el centro de la pupila. Eso quiere decir que esa persona tiene sus medios refringentes transparentes. Cuando nosotros proyectamos y no vemos esa luz naranja, quiere decir que hay una opacidad de los medios refringentes, que puede estar en cualquiera de ellos. Y que ahora más adelante vamos a saber cómo vemos dónde está. Y luego llegamos al examen del fondo de ojo, que es el que yo les dije que busquen de tarea cómo se hace la oftalmoscopia directa, cuál es la diferencia entre una oftalmoscopia directa y una oftalmoscopia indirecta. Fondo de ojo, oftalmoscopia directa es como el oftalmoscopio pequeño, el directo, que yo miro por el huequito, encontré el reflejo rojo naranja, entré por ahí y vi toda la retina, todo lo que pueda ver con ese oftalmoscopio. Y ahí es una de las diferencias que ustedes van a encontrar con el otro oftalmoscopio, el indirecto. El indirecto sí o sí lleva pupila dilatada, lleva una lupa y vamos a ver todita la retina. No se nos va a quedar ninguna parte. Con el directo solo vamos a poder ver la parte más central, porque es la que nos cae ahí delante. Y van a encontrar otras diferencias que después las vamos a ver aquí. Después exploramos cómo se mueven los músculos, que ya eso lo vimos, cada movimiento, y vamos a explorar también los músculos intrínsecos, que dónde están en la pupila. Entonces le vamos a explorar al paciente la motilidad de la pupila, si tiene buen reflejo, si no tiene buen reflejo pupilar, y vamos a ver los reflejos también de acomodación-convergencia, porque dentro de nuestro ojo hay un músculo muy chiquitico, que es el músculo ciliar, que junto con el cristalino y con la zónula, ese tejido que aguanta el cristalino, permiten el proceso de acomodación. Cuando nosotros vemos para cerquita, ese músculo hace un movimiento, se abomba el cristalino y permite ver de cerquita. Cuando ese músculo se cansa de contraerse, es que aparece la llamada presbicia, que nos aparece cuando ya tenemos 40 años y ya el músculo se cansó y no quiere seguir acomodando, y entonces tenemos que ponernos un lente para ver de cerca, porque ya el músculo no quiere trabajar. Y ese músculo que se contrae o se relaja es el que va a permitir la visión de lejos y la visión de cerca. La acomodación del cristalino para permitir esas dos visiones. Y por último vamos a ver la tensión ocular. ¿Qué es la tensión ocular? La presión que hay dentro del ojo. Su valor normal de 14 a 21 milímetros de mercurio. Si está por encima de 21 milímetros de mercurio ya es hipertensión ocular. No es lo mismo decir que el paciente tiene hipertensión ocular a que tiene glaucoma. No toda hipertensión ocular es glaucoma, pero todo glaucoma sí tiene, la mayoría de ellos, presiones altas, aunque existe un grupo muy excepcional que tiene un glaucoma de baja tensión, cuya presión es normal y de todas maneras tiene glaucoma. ¿Por qué? Porque el glaucoma es una neuropatía. Hay daño en las fibras del nervio óptico, hay cambios en el campo visual y hay hipertensión ocular. Pero si hay hipertensión ocular y no hay cambios en el nervio óptico ni en el campo visual, no podemos decir que tiene glaucoma. Bien, tiene hipertensión ocular. Entonces, eso es todo por orden, así como hay que hacer el examen físico ocular. Así por orden se lo van a aprender, porque si no se le olvida. Ahora vamos a ver cada una de esas cositas un poquito más rapidito para que ya vayan entendiendo. En la cara vamos a ver los anexos, ¿verdad? ¿Con qué iluminación? Directa. Y vamos a buscar las cejas, los párpados,
ser un quiste dermónico, puede ser cualquier otra patología que lo vas a buscar ahí en el examen físico. Vas a explorar todo eso, como si sus órbitas están simétricas, si hay tosos palpebral o no, el tamaño de la hendidura del párpado, todo eso vas a explorar. ¿Bien? Exploración de los anexos con iluminación focal directa y palpación. ¿Por qué? Porque hay que buscar la glándula, si tiene algún aumento. Dentro de los anexos tenemos la conjuntiva, ¿verdad? Y ustedes saben que la conjuntiva es asiento de muchísimos procesos infecciosos y alérgicos también. Esa imagen que ustedes ven abajo es de una conjuntivitis alérgica. Eso que ustedes ven ahí de grueso, como unas piedras, son las papilas de la conjuntiva que están aumentadas de tamaño. Son papilas conjuntivales gigantes. Y eso le sucede mucho a los alérgicos, sobre todo en la primera infancia, juventud, adolescencia. Desarrollan esos cuadros alérgicos crónicos y eso se comporta como un cuerpo extraño. Cada vez que parpadea, se raspa la córnea. Porque imagínense ese párpado que tiene que estar liso, de esa forma todo así rugoso, pues se pone prácticamente como un cepillo. Entonces, ahí al paciente hay que ponerle tratamiento rápidamente. Cuando está en ese estado hay que ponerle hasta corticoide. Si no, se le pone entonces algunas gotitas antialérgicas en tabletas, cetiricin, analer, esas tabletitas. Pero cuando está así, hay que poner corticoides, asociados siempre con un antibiótico, el colirio, porque a veces por la misma manipulación del tratado predispone a las infecciones también. Ustedes saben que el corticoide a la vez inmunodeprime, ¿verdad? Y entonces va a deprimir las defensas de esa parte y puede permitir entonces que lleguen gérmenes a colonizar y haga una conjuntivitis también bacteriana asociada. Pero por lo general se le pone así. Entonces, la lámpara de hendidura nos va a ayudar mucho porque la lámpara de hendidura tiene unas lentes que tiene un aumento y nos va a permitir ver mejor, ¿verdad? Pero si no tenemos la lámpara de hendidura, con una lupa, con una buena linterna y podemos ver igual. El tema es ver lo que hay. Acá tenemos otra cosa importante que hay que examinar. Sobre todo cuando las personas vienen por alergia o tienen algún cuerpo extraño. Evertir el párpado. Tenemos que aprender a evertir el párpado superior. Pestañas, las agarramos que mire hacia abajo, hacemos un palanqueo y con el otro dedo lo metemos y lo evertimos. Si no, con un pequeñito cotonete o algo de estos de los de palito así, también nos podemos auxiliar. Pero es importante porque la persona que tenga un cuerpo extraño en la córnea y no le revisemos el párpado, si tiene otro allí, no hicimos nada. Le quitamos el de la córnea y se quedó el otro raspando. ¿Entienden? Siempre que tengamos un cuerpo extraño en la córnea hay que vertir el párpado, porque ellos te van a decir que le cayó uno, pero tú no sabes en realidad cuánto le cayó. Otra cosa importante aquí, esto. Inyección ciliar y conjuntival. Fíjense que estamos explorando los anexos. En esa lámina ustedes pueden ver que son completamente diferentes una y la otra. Inyección ciliar o hiperemia ciliar te va a hablar de que hay lesiones en el segmento anterior, ya sea un cuerpo extraño, un proceso inflamatorio, una herida, lo que sea, pero está en el segmento anterior. Y la conjuntival te va a decir que está en conjuntiva o en la parte más externa del ojo. Son diferentes completamente y aquí miren una imagen real de un ojo con hiperemia ciliar, ven que está bien pegadita al limbo de la córnea. El limbo es lo de afuera, la córnea. Y aquí esta tabla que ustedes se la van a aprender muy bien, donde le dice exactamente cuáles son las diferencias principales. Primero, la causa.
La musculatura ocular ya vimos la extrínseca y la intrínseca que vamos a explorar, el músculo dilatador del iris y el constrictor o el esfínter de la pupila. Ahí están los músculos. Aquí en esta diapositiva van a ver todos los movimientos oculares posibles de cada músculo y los pares craneales que les dije que se tienen que aprender que inervan a esos músculos. El tercer par craneal, el nervio motor ocular común o también oculomotor. ¿A quién va a inervar? Fíjense que ese es uno de los más importantes porque inervan a todos. Al recto superior e inferior, al recto interno o recto medial y al oblicuo menor. Y a la vez va a inervar al esfínter de la pupila. ¿Qué es lo que hace el esfínter? Cerrar, ¿verdad? Si inerva al esfínter y hay una parálisis del oculomotor, ¿qué le va a pasar a la pupila? Se dilata. Porque si el oculomotor inerva al esfínter y no lo va a poder inervar, el esfínter no se va a poder contraer, por lo tanto, ¿qué va a hacer? Lo contrario, se va a dilatar la pupila. ¿Bien? O no se va a contraer cuando le dé la luz. Eso es importante que lo tengan en cuenta, saber qué inerva y cuál es su función, porque ahí van a poder hacer diagnóstico a un momento determinado. A veces con una simple anisocoria ustedes hacen un diagnóstico neurológico. El cuarto par craneal. El cuarto par craneal, que es el troclear, ¿a quién va a inervar? A el músculo oblicuo mayor. ¿Para dónde mira el músculo oblicuo mayor? Para abajo y hacia adentro. Por lo tanto, si el oblicuo mayor no se puede mover para abajo y hacia adentro, ¿para dónde va a quedar el ojo si hay una parálisis del troclear? Para arriba y hacia afuera. ¿Bien? ¿Por qué? Porque van a actuar los otros músculos. Y el sexto par, que fue el que les conté al inicio, que es el del músculo recto externo, cuando ese músculo recto externo tiene una parálisis de ese sexto par, ¿qué le va a pasar al ojo? Va a mirar hacia adentro. ¿Por qué? Porque su función es contraer al músculo recto externo. Y como él va a estar paralítico, pues no va a poder hacer su función de contraerse y en vez de poder enderezar el ojo y mantenerlo en su posición, el ojo lo va a gobernar el recto interno. Por tanto, va a tirar hacia adentro. ¿Bien? Perfecto. Ahí está el balance muscular, es lo que yo les había dicho, para dónde mira cada músculo. Perfecto. Y los reflejos pupilares. Importante. Los reflejos pupilares, porque ustedes saben que ese es el pan nuestro de cada día cuando estamos en un cuerpo de guardia y llegan los pacientes con ACV, con traumatismo craneal, con traumatismo facial. Siempre tenemos que explorar los reflejos pupilares. Ustedes saben explorar el reflejo fotomotor. ¿Alguna vez les han enseñado en la parte de medicina interna y esas cosas? Cuando ustedes van a explorar el reflejo fotomotor, que es uno de los más importantes, es la respuesta a la luz, ¿verdad?, de la pupila. Nosotros estamos con el paciente, tenemos una linterna del celular o una vela, si no tenemos carga, y no debemos hacer así, de frente, porque ahí podemos provocar una distorsión del resultado. ¿Qué nosotros queremos ver? Aquí, por ejemplo, hay penumbra, la pupila no debe estar ni muy dilatada ni muy contraída. Si yo tengo la luz escondida aquí abajo y yo la saco así de pronto, entonces yo voy a poder verlo. Si yo la hago así, el propio reflejo no me va a dejar ver a mí. Pero si yo la saco de acá y la proyecto aquí, su pupila va a contraerse, si está normal su vía aferente, ¿verdad? Y luego le hago del otro lado. Siempre lo hago más de una vez para no pecar por defecto. No necesariamente, te puedes tapar el ojo y lo puedes hacer para explorar de forma monocular, pero hay otro reflejo que es el consensual, que quiere decir que si esta se contrae, esta también, porque va a funcionar la vía aferente y la eferente, ¿verdad? Si ese paciente tiene un problema en la vía eferente, o sea, en la respuesta, ¿qué le va a pasar al consensual? No va a funcionar. Se le va a contraer el ojo derecho, pero el izquierdo no. ¿Por qué? Porque hay un tumor, porque hay una trombosis, una isquemia, lo que sea,
que esté provocando daño en la vía eferente. Y tenemos entonces el reflejo de acomodación, convergencia, miosis, que es otro reflejo que hay que explorar, que es el reflejo de cerca. Cuando nosotros vamos a ver de cerca, por ejemplo, agarramos esto y vamos a ver de cerca, ¿qué hacen los ojos? Convergen, ¿verdad? Convergen en el centro para lograr la unificación de la imagen, porque si divergen, vemos doble, ¿verdad? Entonces, hay una convergencia, hay miosis, la pupila en ese momento se tiene que poner chiquitica y hay un proceso de acomodación donde el cristalino se abomba, el músculo ciliar se movió para que ese cristalino, el músculo se relajó para que el cristalino se abombara. Ahora, si yo voy a ver de lejos, el músculo se va a contraer, el ciliar y el cristalino se va a aplanar para yo ver de lejos, pero para ver de cerquita es lo contrario. Entonces, ahí hay un reflejo también pupilar, porque independientemente de estos mecanismos, tiene que haber miosis, que es la pupila chiquita, y midriasis cuando está grande. ¿Bien? Entonces, tienen que saber muy bien explorar esos reflejos, niños. Entonces, seguimos. A ver, en esa imagen, es una anisocoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las pupilas están diferentes. ¿Cómo se llama cuando están iguales? Cuando es normal. Isocoria. Isocoria es cuando las pupilas están iguales. Y anisocoria es cuando hay una normal y la otra está dilatada. ¿Bien? Y es importante porque muchas veces pueden llegar de pacientes así, hasta por purgación. Entonces, aquí vamos a explorar el segmento anterior que dijimos que se explora con iluminación oblicua. No se le olvide esa palabra. Iluminación oblicua, segmento anterior. ¿Con qué lo hago? Con una linterna, con la luz del celular, con una vela, con lo que sea que tenga luz. Y si tengo una lámpara de hendidura, felicidades. Lo puedo hacer con mucho más comodidad. Y se coloca el haz de la lámpara de hendidura estrecho y lo vamos poniendo de forma oblicua para poder ver las estructuras. Miren, esto que ustedes ven aquí es una fíjense, la esclera es un blanco, ¿verdad? Que es dura y resistente. Cuando la esclera se hace delgada por un traumatismo o por una escleritis necrotizante, ¿qué pasa? Se pierde la esclera y esto negro que ustedes ven aquí es la coroides, que está expuesta, ese es un ojo que está explotado. Aquí, miren, esto que ustedes ven aquí, blanco, es el haz de la lámpara de hendidura, que es así y te hace como un ángulo, ¿ven? Así y aquí también hay otro punto. Él te hace como un ángulo. Si lo movemos hacia allá, me va a hacer esa misma imagen. La parte de atrás, más opaquita, me va a dejar ver lo que es la parte del iris de la cámara anterior y el haz de afuera me va a dejar ver la copa. Ya vamos a ver una imagen. Eso es solamente con la lámpara de hendidura. También hay algunos osciloscopios directos que tienen un pequeñito haz que nos ayuda un poquito para el examen. Miren, ahí lo pueden ver perfectamente. Esto es un haz de hendidura, porque es hendidura, porque hay una hendidura entre los dos, entre las dos luces, ¿verdad? Y es muy útil porque esto nos va a permitir saber la profundidad de la cámara. La profundidad de la cámara se mide con equipos como los biómetros, pero de forma cualitativa, yo puedo decir que eso es una cámara amplia, porque tiene buena amplitud entre los dos haces. Cuando es estrecha, este está más pegadito acá, ¿ves? Porque el iris está abombado. Y nos va a permitir ver toda la estructura de la copa. Mira, esto es una luz que la proyecta un equipo que se llama lámpara de hendidura.
Pero cuando tú quieres hacer un haz de hendidura, tú regulas la luz para que quede así, rectangular, larga, y te proyecte atrás. La luz se va a proyectar, ¿verdad? Y te va a proyectar otra imagen detrás. Para hacer la hendidura, ¿por qué? Porque la hendidura te va a permitir buscar el detalle. Si tú proyectas una luz grande, tú pierdes detalle, pero si tú concentras la luz en un punto más estrecho, tú vas a mirar solo ese punto, ¿entiendes? Y te va a dar ese haz que viste allí. Vamos a mandar otra vez. Ese haz que está ahí. Ese es el haz de la hendidura. ¿Qué tú vas a mirar aquí? Esto que está aquí, el acuoso que está aquí, y si hay algo interesante que te llame la atención que está en el hilo. Por ejemplo, ¿ustedes ven esto que está ahí? Eso no debe estar ahí. Ahí todo debe estar transparente. Eso que tú ves ahí son células, detritos celulares, procesos inflamatorios que están dentro del humor acuoso, porque eso es un paciente que tiene una uveitis anterior, tiene una inflamación de los elementos de dentro del ojo, están sacando toda esa suciedad, toda esa reacción inflamatoria está presentándose ahí en el humor acuoso. Y ustedes ven esto que está aquí, blanquito, pegado al haz. Fíjense, la córnea es un cristal que tiene capas microscópicas, pero las tiene. Y cada capa tiene su importancia y su función, pero eso no es una cuestión. Pero ¿qué es importante? Esta capa de adentro, la que está pegada al humor acuoso, es el endotelio. Y esta de afuera es el epitelio. Entre ellas dos hay membranas, la DSM y otras membranas más que tienen su función para lo que es la nutrición y el cambio de los líquidos y eso. Pero ese endotelio, por ejemplo, tiene que estar como está aquí arriba, ven que está limpiecito, pero aquí miren qué sucio está. Ven como tiene cosas blancas pegadas. Eso que tiene pegado ahí se llama precipitados retroqueráticos, retro porque están por detrás, ¿verdad? Retroqueráticos, que es de córnea, y son producto de una uveitis, un proceso inflamatorio que hay en la uvea. Cuando vamos a estudiar eso, vamos a saber lo que es la uvea. Y eso no lo podemos ver así si no le proyectamos una hendidura. Si le presentamos una luz de frente, no podemos ver eso, ¿verdad? Tienen que ser muy grandes, muy ya densos para que lo puedas ver así, con una luz grande de frente. Solo si tú le proyectas la hendidura, puedes llegar al detalle. ¿Entiendes? Entonces, acá, por ejemplo, habíamos dicho que la córnea era avascular, ¿verdad? Sin embargo, aquí vemos algo que es anormal. Son aminominas que tiene ese paciente porque ha invadido la conjuntiva a la córnea, ya sea por un proceso natural de un proceso congénito, o porque ese paciente haya tenido una lesión que no cicatrizó, o porque tiene elementos pegados ahí y la conjuntiva invade para tratar de sellar y que la córnea no se perfore. ¿Entienden? Y aquí, esto que va a ser muy frecuente, que son las llamadas úlceras corneales, que también es un tema que vamos a estudiar, que es dentro de los procesos infecciosos e inflamatorios del globo ocular. Las úlceras corneales, para observarlas, cuando son muy grandes así, son tan aparatosas que se ven casi que a simple vista, pero cuando no, le ponemos un colorante, ven esto amarillito, que se llama fluoresceína. Ese colorante es el que va a permitir ver con la luz azul que nos va a dar esa lámpara si la úlcera está activa o no. Porque podemos tener una mancha blanca en el ojo, pero no estar activa. Si no se pinta de verde, no está activa. Y si no está activa, no lleva tratamiento antibiótico. Ahora, si está activa, así lleva antibióticos de amplio espectro prácticamente cada una hora. Y antiinflamatorios, no esteroideos, analgésicos y muchísimas cosas más. ¿Bien? Entonces, esa es la importancia del haz de hendidura, que nos va a permitir ver esos detalles. Además, nos va a permitir ver qué profundidad tiene una lesión en la córnea. Porque, por supuesto, no es lo mismo peligroso una que esté solo en el epitelio a una úlcera que haya atravesado todas las capas. La que atraviesa todas las capas tiene mayor riesgo de perforar y por ahí eviscerarse. ¿Bien?
paciente no se cierra la pupila con el colirio de pilocarpina porque hay un daño neurológico. ¿Entienden? Y otras que también te sacan a la luz, por ejemplo, cuando los pacientes han tenido traumatismos oculares, se puede romper el esfínter y la pupila queda dilatada. Y no es por un problema neurológico, es por un problema del esfínter que se rompió el músculo. Por mucho que se quiera mover, aunque el cerebro lo mande a mover, no se va a mover. Y esa última que ven abajo, que parece una florecita, es las llamadas sinequias pupilares. Anoten ese nombre, sinequias pupilares, que se producen cuando los pacientes tienen procesos inflamatorios recurrentes y crónicos del iris. El paciente puede tener una iritis, una iridociclitis. Ciclitis es porque el cuerpo ciliar está inflamado. Y cuando eso se hace crónico, se va pegando la parte posterior del iris a la cara anterior del cristalino y te hace esas sinequias. Imagínense que puede suceder. Ustedes saben que la anteriorina, que el humor acuoso se forma atrás y sale por aquí y drena por el ángulo y vuelve, ¿no? Si a este paciente todo esto se le pega y el humor acuoso no tiene por dónde salir a la cámara anterior, ¿qué ustedes creen que pasa con ese iris? Así. Se abomba, ¿verdad? Imagínense que está llenándose de líquido por detrás. El líquido no puede salir porque la puerta, que es esta, está cerrada. Está todo pegado al cristalino. ¿Qué le pasa? El iris se torna bombé. Se llama así, iris bombé. ¿Por qué? Porque está abombado. Producto de una seclusión pupilar. Es como se llama eso. Que es cuando hay sinequias en 360 grados de la pupila. Así se llama. Ahora, seguimos. Cámara anterior, ¿con qué se ve? Si está en el segmento anterior, iluminación oblicua. Con la biomicroscopia, que es la lámpara de altura, y con técnicas especiales como la biomicroscopía ultrasónica, que es esa imagen que ustedes ven allá, que es como una ecografía del ojo, pero solo de la cámara anterior, y se ve a la perfección todo lo que hay ahí. Y la imagen que está arriba, ven que tiene una media luna, ese es el ángulo iridocorneal. Ahí está el ángulo iridocorneal, el famoso ángulo por donde drena, por donde se hace el drenaje del humor acuoso. Y ven que tiene esta partecita más oscurita, esta más blanca y esta gris, ¿verdad? Son tres estructuras. Línea de Schwalbe, espolón escleral y malla trabecular. Por la malla trabecular es por donde drena el humor acuoso. Ese ángulo en nosotros tiene que estar así, abierto, con todas las estructuras. Y solo lo vamos a poder ver con ese instrumento que ustedes ven ahí, que se llama lente de 3 espejos de Goldman. Tiene 3 espejos, esa lente. Se pega al ojo, ya sea con colirio anestésico o con un gel. Le pones colirio anestésico al paciente claro para que aguante, le pegas la lente que tiene una copa como si fuera un lente de contacto y después sale una elevación con los 3 espejitos adentro. Uno de esos espejos es ese, que es como una media luna. Cuando tú le pones la lente, fíjate que la lente está puesta aquí, ¿ves? Está pegada aquí. Ella va a tener ese espejo y otro espejo por aquí, otro por aquí, otro por acá. Este espejo en media luna es el que se usa para ver el ángulo. ¿Y qué ángulo tú estás viendo ahí? ¿El de allá arriba? No, estás viendo el de aquí. Es contrario, ¿verdad? Porque es un espejo. Él está mirando el ángulo de aquí. Y lo puedes ir rotando y vas viendo el ángulo en 360 grados. Por lo general, en los 360 grados debe estar igual, pero por lo general, a veces no. A veces hay lugares que están más obstruidos que otros. Si en un paciente nosotros no vemos esas 3 líneas, decimos que el ángulo está estrecho. Y si el ángulo está estrecho, es alto riesgo de glaucoma agudo. Y si vemos un ángulo estrecho, rápidamente a ese paciente hay que indicarle una iridotomía con láser jack. ¿Por qué? Porque si yo logro abrirle un huequito, que no es más que eso, ahí, en un lugar,
es un humor acuoso que no va a poder salir por el ángulo porque está cerrado, va a salir por ese huequito y no va a pasar el glaucoma agudo. ¿Bien? ¿Entienden hasta ahí? Es muchísimo. ¿Quieren coger otro receso? ¿Quieren más receso? ¿O terminamos? Son las 3:30. ¿Quieren terminar, verdad? Vamos a terminar. A las 16 tienen otra aula. Entonces, ahí tenemos medios refringentes, ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Córnea, humor acuoso, cristalino y vitrio. ¿Y con qué lo vamos a examinar? Con iluminación directa y con iluminación oblicua. Vamos a buscar el reflejo rojo-naranja de fondo. Las bolitas rojas se tienen que ver. Y eso último que dice ahí, imágenes de Purkinje-Sanson. Eso se los voy a dejar también de tarea para que lo busquen, pero se lo voy a explicar ahora. Las imágenes de Purkinje-Sanson son muy importantes porque nos permite a nosotros hacer diagnósticos sin tener muchos equipos. Cuando un paciente tiene todos sus medios transparentes, va a tener 3 imágenes. La primera, que pertenece a la córnea. La segunda pertenece a la cara anterior del cristalino y la tercera a la cara posterior. Son imágenes de luz. Cuando yo te proyecto una luz, yo voy a ver como una candelillita ahí, una lucecita. Esa primera imagen, si yo muevo la luz para acá, se mueve para acá. Si la muevo para acá, se mueve para acá. Y es grande y brillante, porque está delante en la córnea. La segunda está en la cara anterior del cristalino y va a ser chiquita, un poquito opaca, y va a moverse en sentido contrario al movimiento de la luz. Y la tercera es un poco más grande que la segunda, pero no tan grande como la primera, también es opaca y se mueve en el mismo sentido de la luz y de la primera imagen. O sea, primera y tercera se mueven en el mismo sentido y la segunda se mueve en sentido contrario. Cuando una persona tiene una opacidad en la córnea, no vamos a poder ver ninguna de las imágenes. ¿Por qué? Porque la luz no se proyecta, no se proyecta ni siquiera en la córnea porque no tiene transparencia. Cuando una persona tiene una catarata, no va a tener ni la segunda ni la tercera imagen. ¿Por qué? Porque el cristalino está opaco. Va a tener la de la córnea que está transparente. Y si una persona tiene un hemovitrio, o sea, sangre en el vitrio, su vitrio va a estar todo negro. Ese medio refringente no va a estar transparente. Pero él no tiene imágenes. Las imágenes que la tiene el cristalino y la córnea. Por lo tanto, a pesar de que ese hemovitrio está provocando una opacidad de ese medio refringente, las 3 imágenes van a estar presentes. La de la córnea porque ella no tiene nada. Y la de la cara anterior y posterior del cristalino porque tampoco el cristalino tiene nada. Él está bien, él tiene su imagen. Ahora, ¿quién no se ve? El vitrio, pero el vitrio no tiene imagen. Son ellos 3. Por lo tanto, es importante que ustedes lo sepan. Porque si yo les pregunto, ¿cómo yo puedo diferenciar de una forma, por medio del examen físico, una catarata total de un hemovitrio total? Ustedes me tienen que decir que es a través de las imágenes de Purkinje. ¿Por qué? Porque en la catarata total no aparece ni la segunda ni la tercera imagen, porque el cristalino está opaco. Y en el hemovitrio aparecen las 3 imágenes, porque el cristalino está transparente y córnea está transparente. ¿Se entiende? Es un poquito difícil, pero ahora cuando ustedes se lo estudien van a poder entenderlo. Entonces, el cristalino lo vamos a examinar con iluminación oblicua, con oftalmoscopia a distancia. Vamos a hacer así, mirar por el huequito del oftalmoscopio y vamos a ver si hay buen reflejo de fondo o no. Y con las imágenes de Purkinje que ya les expliqué ahora. Y la biomicroscopía también, cuando lo ponemos en la lámpara de hendidura también vamos a poder ver el cristalino con mucha facilidad. Siempre moviendo la luz de forma oblicua para poder ver los detalles. Porque acuérdense que cuando proyectamos de forma directa, perdemos detalles. ¿Bien? Eso que ustedes ven ahí, esto arranjado, es el reflejo rojo, naranja de fondo. R, N, F. Ay, pues, esas son las siglas. Que no se lo olviden, porque yo se lo voy a poner en siglas. Yo lo voy a escribir acá. Miren, para que tengan una idea. Aquello que ven allá es una catarata total. ¿Ven?
¿Ven cómo se ve diferente? Proyecta más o menos la misma imagen, pero aquí se ve oscuro, se ve negro, con una manchita blanca. Acá se veía el reflejo de fondo con la manchita negra. ¿Ven? Esto es con iluminación oblicua, es decir, yo le proyecté la luz así, oblicuamente, así, por este ladito, por este ladito, por este y por este. Y el otro es cuando yo me puse el oftalmoscopio aquí y le hice oftalmoscopio a distancia. Bien, ahora la semana que viene, cuando tengamos clase otra vez, yo voy a traer otro microscopio y lo primero que vamos a hacer es practicar ese examen físico. Ya teniendo conocimiento, pero se tienen que estudiar bien esto, porque si no van a estar perdidos. Y la semana que viene, lo primero que vamos a hacer es una pregunta escrita de hoy. A ver si estudiamos o no. Entonces, ¿entendieron esto? Las diferencias. Acá, con oftalmoscopia a distancia. Recuerden que la oftalmoscopia a distancia me va a dar reflejo rojo naranja de fondo, que es lo anaranjado. Y la iluminación oblicua no me da el reflejo de fondo, porque yo no estoy mirando el fondo, yo estoy alumbrando por los lados. ¿Bien? Tienen que saber bien esa diferencia. Tonometría, que es la otra parte ya última del examen físico, ¿verdad? ¿Qué es la tonometría? Medir el tono del ojo, medir la presión del ojo. Antes habían unos métodos que eran por indentación, que les voy a enseñar la foto del aparatico que se usaba antiguamente, pero que como daba a veces muchos resultados falsos, positivos o negativos, pues se fue perfeccionando la técnica y ahora tenemos tonómetros de aire y tonómetros de rebote que no hacen tanto contacto con la córnea y tienen mayor especificidad en el resultado. Y está la tonometría por palpación, que es la que nosotros tenemos que sí o sí aprender a hacer. Cuando el paciente me dice, me duele mucho el ojo, me duele el huevo del ojo, ellos te dicen así. Tú tienes que con tu pulpejo de los dedos palpar suavemente y hacer así tipo un balanceo de los dos ojos. Suponiendo que nosotros tengamos las presiones normales, podemos comparar con nuestra presión ocular. O le tocamos la punta de la nariz al paciente o los labios y debe estar en ese tono de la puntica de la nariz. Si está más duro que la punta de la nariz, es porque la presión cualitativamente puede estar elevada. Bien, es una forma práctica y rápida de más o menos tener una idea. Asociado a eso, acompañando a ese síntoma que es el dolor ocular, si el paciente ya tiene el ojo rojo, si te está diciendo además que tiene pérdida de visión, si estamos viendo que la pupila está dilatada, bueno, ya, esto es un glaucoma. Bien, porque tiene el ojo como un palo, duro como una piedra que se pone así y hay que correr con ese paciente a bajarle rápido esa presión ocular, que eso lo vamos a ver en su debido momento, porque si no se queda ciego en 2 horas, irreversible. Una presión mantenida de más de 50 milímetros de mercurio en un globo ocular lleva a la muerte de las neuronas del nervio óptico y a la atrofia óptica y ciego total. Entonces, ahí está la tonometría. Ahora vamos a ver los instrumentos. Ese es el tonómetro de Chios, que era el que se usaba antiguamente. Tiene 2 pesas, una de 5 y una de 10 gramos. Y lo poníamos allí y el vástago marcaba un número. Entonces después buscábamos en una tabla de coordenadas los números que nos daba por acá y lo que nos daba por acá, y donde se unían era el valor de la presión. Pero eso tiene mucho, porque si el paciente mueve el ojo, porque si no opera, porque si no sé qué, y no te da una presión a veces de verdad justa. Por otra parte, intervenía mucho el tema del grosor de la córnea. Nuestra córnea tiene un
el tonómetro se va a ir acercando hasta que toca la córnea. Donde él toca la córnea y los aritos se ponen así, en el valor de la presión por sus bordes internos. No te pueden quedar ni muy gruesos ni muy finitos, porque si no es falso. Tiene que quedar un grosor así como está allí. Allí es el valor de la presión, puede ser 20, 21, 22, por encima de 21, acuérdense que es alto, de 14 a 20. Pero también entonces había que hacerle a un paciente la paquimetría, o sea, medir el grosor de la córnea. Y si me daba 21 y era una córnea gruesa, tenía que restarle. Si me daba, restarle en dependencia de una tabla, valores, 1, 2, 3, 4, 5. Y la córnea era muy delgada, tenía que sumarle. Y entonces se pasa un poco más de trabajo. Y aparecen entonces los otros tonómetros, que son los tonómetros de aire, que son estos. Así que es portátil, hay otros que son fijos de mesa, hay de diferentes modelos, pero lo que hacen es un ejercicio así. Y eso ni toca el ojo. Y te da un valor más exacto. Porque ahí no interviene el grosor corneal. O sea, él es capaz de vencer el grosor corneal y darte un valor más exacto. Y ahora mismo ya, actualmente hay unos que son de rebote, que tienen como si fuera una agujita en la punta, que esa agujita tiene una bolita, es roma, y él hace rebotes, así pero rapidísimo. Y tú prácticamente ni se lo pegas al ojo al paciente, lo pones en la frente para que quede derechito, y esa agujita hace tic, 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 te hace 3 tomas, te saca un promedio y en el otro ojo igual. Y tienes un valor prácticamente exacto de la presión ocular. O sea, ya esa es la revolución de los tonómetros, porque tienen que tener cultura general. Fondo de ojo ya vimos. Primero vemos reflejo rojo naranja, entramos y entonces aquí nos vamos a encontrar al nervio óptico y a los vasos sanguíneos. Si no encontramos al nervio óptico cuando entramos y encontramos un vaso sanguíneo, lo vamos a seguir. Lo vamos a seguir hasta que esté más gruesecito y ya vemos cómo van entrando otros vasos. Cuando ya nosotros vemos que están apareciendo más vasos porque estamos cerca del nervio óptico. Y ahí vemos el nervio, vemos que es un disquito, ovalado generalmente, unos más grandes, otros más chiquiticos, y ahí van a tener muchísimas otras manifestaciones patológicas de ese nervio óptico, pero por lo general es un disco así ovalado, medio entre rosado y anaranjado debe estar. Si está blanco, atrofia óptica. Bien, ¿qué es lo otro que vamos a ver? La retina con la mácula. Eso es lo que vamos a ver en el fondo de ojo. ¿Con qué hacemos fondo de ojo? Con oftalmoscopia directa y con oftalmoscopia indirecta. Bien. La indirecta nos da la panorámica completa de la retina, pero tiene una desventaja, que las imágenes se ven invertidas. Lo que yo veo temporal realmente es nasal y viceversa. Entonces ahí tenemos que, eso por supuesto, lo hacemos ya los oftalmólogos que somos especialistas de retina, que estamos en la parte esa específicamente porque ya uno va adquiriendo habilidades. Y vemos al paciente casi siempre acostado o sentado. Ya nosotros sabemos que cuando el paciente está mirando de frente, nos va a dar imágenes invertidas. Pero a la hora de nosotros dibujar, porque siempre hay que dibujar todo lo que uno ve, dibujamos correctamente como es. Yo sé que si yo estoy viendo la mácula hacia acá, es acá donde está, ¿entiendes? Pero él te da esa imagen invertida y te la da más pequeña. Pero tiene otra ventaja, que tiene estereopsia. Estereopsia es sentido de profundidad. Con el oftalmoscopio indirecto yo puedo ver si lo que yo estoy viendo, la lesión que estoy viendo, la sangre que estoy viendo, está sobre la retina o está por debajo de la retina. Está en poroides, está en la parte subretinal o está entre el vitrio y la retina. Me da sentido de profundidad, me da como 3D. Puedo ver todo bien, puedo identificar bien dónde está cada cosa y puedo ver toda la periferia de la retina, incluso la que está pegada por detrás de la pupila, porque acuérdense que el ojo es un huevito así, ¿verdad? Todo esto, todito tiene retina hasta aquí, ¿entienden? Y esa retina que está ahí, hay que verla, porque ahí es donde se forman los agujeros. Para poder mirar esa retina, puedes hacerlo con el oftalmoscopio directo o puedes hacerlo con el retinógrafo y otros equipos sofisticados que hay. Pero en una consulta normal con el oftalmoscopio indirecto. Y hay un aparatito que se llama, es como un dedal. Ustedes saben lo que es un dedal de coser.
el bordecito por los 4 cuadrantes. ¿Y qué hacemos al identar? Le echamos anestésico al paciente en el ojo porque es un poquito molesto, incluso con anestésico es molesto. Pero no metemos eso dentro del ojo, no es necesario, por fuera, por los párpados. Vamos a llevar la parte de la retina que está escondidita ahí detrás de la pupila hacia el área pupilar para poderla ver, si no, no la vemos. Y entonces al poder ver, vemos como una media luna y ahí yo te puedo decir que el paciente tiene una retina muy delgada, tiene degeneraciones, es un miope, tiene intraviculares, se le va a hacer un desgarro, o ya lo tiene, vamos a darle láser, todo eso, ¿entiendes? Es con eso, con la identación escleral, que se hace este tipo de biomitroscopia o oftalmoscopia indirecta. Aquella es la directa, y el oftalmoscopio normal es que solemos tener todos, es aquella. Y eso que está haciendo el doctor es mirando por el agujero que tiene aquí y va a ver el reflejo rojo naranja y va a ver su fondo de ojo. Ahora vamos a ver el indirecto, mírenlo aquí. Eso es lo que vamos a ver en el fondo de ojo que ya está alcanzado a saber. Y lo vamos a dividir en 4. Ese es el reflejo rojo naranja de fondo, que se ve lindo así. ¿Cómo lo vemos? Como oftalmoscopia a distancia y cómo lo vemos con iluminación. Eso que ustedes ven verde es un fondo de ojo hecho con una luz que se llama luz anelitra, que la traen los oftalmoscopios. Tienen esa luz verde. ¿Y eso qué nos va a permitir? Poder saber si hay pérdida o no de fibras nerviosas. Todo esto aquí, este haz se llama haz papilomacular. Esto es lo más importante, porque es ahí donde ya las fibras nerviosas, todos los axones se unieron para entrar a formar la cabeza del nervio óptico y el nervio óptico con toda la vía, ¿verdad? Cuando las personas tienen dañadas esas fibras nerviosas en ese haz papilomacular, que generalmente suele suceder en los pacientes con glaucoma. Cuando nosotros hacemos el fondo de ojo, tenemos que tener mucha experiencia para darnos cuenta cuando hay pérdida de fibras. También nos damos cuenta porque esto, que es la excavación, que ustedes ven que es más plano, que es un circular que hay ahí, esa excavación del nervio óptico en el glaucoma se pone grandota, incluso casi ocupa toda la papila. Eso quiere decir que ahí todas las fibras se han ido. Pero cuando no tenemos esa suspicacia, esa habilidad, o queremos definir mucho más, lo hacemos con esta luz verde. Y entonces aquí, en vez de estas fibras blancas, esas son las fibras nerviosas vistas con esa luz. En vez de verlas así, vamos a ver manchas negras. Y eso nos va a decir que ahí no hay fibras nerviosas, que se murieron las neuronas de ahí, producto de la presión alta del ojo. ¿Entienden? Por eso es la importancia de esa luz verde que tienen los oftalmoscopios. Esto es un oftalmoscopio indirecto. Este es un poquito ya antiguo, hay otros más modernos. Pero es en esencia lo mismo. Y molestísimo para el que lo esté usando, da mucho dolor aquí en la cervical. Después que ves 50 pacientes con la cabeza así, ya no quieres ver nada. Y tiene necesidad sí o sí de una lupa, que es esta que tiene el doctor en la mano. Una lupa de 20 dioptrías y el paciente debe estar con la pupila dilatada para poder ver bien toda la retina. Ese es el indirecto y el otro es el directo. Este es mucho mejor porque te da más información. Además es muy cómodo cuando te tienes que pegar al paciente. Con el directo, si te tienes que pegar cara con cara ahí al paciente, es más higiénico este también, sobre todo el COVID, etc. Y hasta aquí la clase de hoy. Solo vemos lo que buscamos y solo buscamos lo que conocemos. Ya, ahora que conocemos un poco del globo ocular, vamos a buscar un poquito más, a indagar, a investigar, a pesquisar para aprenderlo bien. Yo sé que ahora tienen la cabeza así, porque es mucha información. Pero cuando ustedes vuelvan otra vez y lean, van a ir entendiendo. Lo que no entiendan lo anotan para la clase que viene, volverlo a anotar. La clase que viene vamos a hacer una evaluación de esta clase. Cada clase vamos a hacer una evaluación de la clase anterior. Y esa evaluación va a formar parte de la evaluación de los trabajos prácticos. Porque no
sepamos lo que estamos repitiendo. Yo quiero que ustedes se lo aprendan. Al que le guste la oftalmología, bienvenido. Al que no, de todas maneras se lo tienen que aprender, porque como sean médicos van a tener pacientes oftalmológicos sí o sí, porque de eso nadie se escapa. Y entonces, les dejé de tarea que busquen bien las diferencias entre oftalmoscopio directo y oftalmoscopio indirecto, que las anoten bien en sus cuadernos y que busquen bien la información de las imágenes de Purkinje-Sanson, cómo se exploran, para que eso se lo aprendan bien, porque es muy importante. El libro que generalmente utilizamos para oftalmología es el Kansky, novena edición. Novena edición, es un libro muy completo, de hecho es el libro hasta de los residentes de oftalmología. Es un libro maravilloso. Pero, de todas maneras, lo que ustedes tienen que ahora mismo saber está aquí, en este lado. Te lo voy a pasar al delegado. Si haces el grupo, se lo pasas al grupo, si no, se lo pasas a vos cada uno. ¿Ya hiciste el grupo? Perfecto, mejor el grupo, porque así cuando ustedes se vayan para la playa y me digan, profe, nos fuimos para la playa, mañana no vamos. Yo no vengo aquí de boba a esperar. Bien, y cuando yo me vaya para la playa, que nunca me voy, les voy a decir, ni vayan a la escuela que no voy. Entonces, por ahí nos comunicamos todos, las fechas, los horarios, los cambios, lo que sea. Kansky, con K, las dos veces, y latina, Kansky, novena edición. Ese libro es espectacular. Bueno.